Voy a leer el párrafo que nos toca estudiar y luego vamos a explicar cómo lo hemos dividido para fines de la clase. Dice, los propósitos soberanos de Dios. Dios ordena todas las cosas para su gloria. Dice la confesión, desde toda la eternidad, Dios soberanamente ordenó todo lo que existe y todo lo que ocurre en su creación, con el fin de mostrar la plenitud de su gloria. Los planes de Dios son eficaces, siempre llegan a cumplirse y son universales. Abarcan los asuntos de la naturaleza, la historia y las vidas individuales. Estos decretos son un ejercicio libre, inmutable, sabia y santa voluntad, de su santa voluntad. No obstante, en su preordenación de todas las cosas, Dios no es el autor del pecado y sus decretos no anulan la voluntad de sus criaturas, quienes actúan con el poder de sus decisiones voluntarias conforme a su naturaleza. Sus actos de ordenar y gobernar todas las cosas son compatibles con la responsabilidad moral de sus criaturas, de tal forma que Dios nunca condena a una persona injustamente. Por tanto, todas las personas son responsables por sus acciones, las cuales tienen consecuencias reales y eternas. Para fines de esta enseñanza, para fines de esta clase, vamos a estar abordando desde la eternidad hasta el conector que dice no obstante. Ese primer bloque lo vamos a estar viendo. El no obstante hasta consecuencias reales y eternas lo vamos a estar viendo en la próxima clase. Entonces, para que centremos nuestra mirada únicamente en esa parte de la confesión. ¿Cómo se va a explicar? Se va a explicar de la siguiente forma. Vamos a dar 3 ideas generales que son extraídas de ese párrafo. Luego vamos a estar dando 3 advertencias acerca de negar esas verdades. Y luego vamos a estar hablando punto a punto, verso a verso, en cuanto a esas verdades que están ahí. Entonces, para ese fin, me he propuesto como primer punto, y aquellos que anotan, le vamos a llamar la soberanía divina como fundamento teológico. De esa parte grande, el primer punto que vamos a estar tratando lleva por título la soberanía divina como fundamento teológico. Y el apoyo para este encabezado se encuentra en el Salmo 33, versículo 11, que dice, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Este verso destaca la soberanía absoluta de Dios, la inmutabilidad de sus planes y la seguridad de sus propósitos eternos. El salmista sabe que el consejo, la palabra del Señor, la persona del Señor no va a cambiar así cambien las generaciones. El consejo del Señor es inmutable y lo que Él hace no va a variar, lo que Él ha decretado. El salmista usa una expresión bien interesante, que estas intenciones son profundas, no cambian. Estas cosas que el Señor, este consejo del Señor va a permanecer para siempre. De este lado de la eternidad no hay nada eterno, pero sus decretos, sus verdades son eternas. Este verso subraya que Dios en sus planes trasciende el tiempo, las épocas y las edades. Dios es inmutable, Dios no cambia. Aunque cambien las personas, aunque cambien las circunstancias, Dios no cambia. Y lo que Él ha dicho, lo que Él ha decretado, Él lo va a cumplir. Esta porción de las Sagradas Escrituras tiene un sentido que va en contra de lo que se llama o lo que se denomina humanismo religioso. Es decir, que aquellas personas pueden creer que Dios se parece a ellos, pero no. Dios no se parece a nosotros. Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios solamente descansa su soberanía en lo que Él ha decretado.
Dios es inmutable. Ahora bien, hay una declaración que hace un rey impío acerca de la soberanía de Dios en el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 35. Dice la palabra: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. No hay nadie que detenga su mano ni quien le diga qué has hecho. Esto lo dice Nabucodonosor. Hermanos, esta declaración nos invita a reflexionar que el gobierno de Dios es sin restricciones. Todo lo que Él ha propuesto, Él lo va a hacer. No hay leyes cósmicas, ni destino, ni azar que lo limite. Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Sus propósitos son eternos. Lo que Él se ha planeado, lo que Él ha preordenado, se va a ejecutar. No hay nada que detenga su mano, ni nada que le diga por qué lo haces así. Porque su conocimiento es sabio e inmutable, y su voluntad es agradable, buena y perfecta. Esto nos lleva de seguridad, porque podemos confiar que lo que Dios ha dicho para nuestras vidas y lo que Él ha prometido para todo creyente no va a fallar. Nadie va a trastocar el propósito de Dios sobre nuestras vidas. No hay nada en esta tierra, ni la vida, ni la muerte, ni las cosas creadas nos podrán separar del amor de Dios, porque lo que Él ha decretado es que aquellos que llamó también va a glorificar. Nadie puede cuestionar sus obras. Nadie puede decirle al Señor por qué lo haces así. Pero sí todos deben someterse a lo que Él ha decretado. Paul Washer dice: Dios no pide permiso para reinar. Dios no pide permiso para reinar. Al igual que Nabucodonosor, Dios ejecutó su propósito para con su pueblo. Ha utilizado reyes a lo largo de la historia, reyes perversos con corazones que no están conformes a Él para castigar o reprender a su pueblo. Sin embargo, estos hombres, tanto Nabucodonosor como lo vimos en la serie de Jeremías, el rey de Asiria y todos esos reyes y todas esas naciones que sirvieron para castigar a Israel, después el Señor se encargaría de ellos para ser juzgados por su pecado. Hermanos, cada uno de nosotros debe entender que las Sagradas Escrituras enseña que Dios soberanamente orquesta todas las cosas, incluso utilizará a los impíos. Pero puede llegar a nuestra mente algo, puede llegar a nuestra mente y a nuestro corazón varias cosas. Entonces, ¿será que Dios hace esto? ¿Será que Dios puede hacer aquello? ¿O será que Dios puede actuar de esta forma? Hermanos, no cuestionemos a Dios, sometámonos a Él. Ahora, mucho cuidado, mis hermanos, porque hay una advertencia con referente a esto y es lo siguiente: negar esta verdad que Dios es soberano puede introducir en nuestra mente lo que se denomina el azar pagano, y el azar pagano socava la voluntad del Señor. Nosotros no estamos al azar, no estamos a ver qué pasa. Nosotros no nos levantamos hoy a decir a ver qué me sucede. No, nosotros estamos en la mano de un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios justo. No existe el azar. Para los hijos de Dios no existe el azar. Existe la voluntad de Dios para con ellos, amado hermano. Y si tú crees esto, ven arrepentimiento y fe, porque no hay azar, hay soberanía de Dios sobre su pueblo. Creer o pensar que las cosas suceden por azar es deshonroso para Dios. Es tan irracional como antibíblico. Creer que los elementos como mitológicos, el destino, fuerzas oscuras o fuerzas extrañas son las que dominan este mundo, no es lo que dice la Sagrada Escritura. Dios reina desde su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Esa es una verdad que en la cual debemos descansar. Dios es omnisciente. Debemos someternos voluntariamente a esa verdad. Que sea lo que pase en el hoy o en el mañana,
todo depende de su poderosa mano. Y aunque los eventos parezcan inciertos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista son el ejercicio puro de su voluntad y de su poder. De pronto tú estás viviendo una circunstancia que aparentemente puede ser contradictoria, pero déjame decirte algo, esa circunstancia no se ha escapado de la voluntad poderosa de nuestro Dios. Él está al control de ella. Dios está al control de todas las cosas. Entonces, amados hermanos, la soberanía divina como fundamento teológico nos lleva a pensar que Dios, mediante sus decretos, controla todo lo que sucede. Si usted quita ese fundamento de su vida, usted no tiene a Dios, usted no tiene al Señor, usted no tiene al Señor de las Escrituras, porque los hijos de Dios descansamos en que Dios controla soberanamente todas las cosas. Amén. Ahora, el segundo punto que vamos a estar tratando en cuanto al párrafo de la confesión, le he titulado El conocimiento y la voluntad de Dios son autosuficientes. Repito, el conocimiento y la voluntad de Dios son autosuficientes. Dice el profeta Isaías en el capítulo 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro. Yo soy Dios, no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho ya. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero lo realizaré. Amén. De plano, estos versos rechazan el pluralismo religioso, es decir, que todo es Dios. Y también rechaza la idolatría. No existen dioses aparte de nuestro Dios. Él dice, yo soy el Dios. Es una declaración vívida, poderosa, irrefutable. El Dios que revela la Biblia es el único vivo y verdadero, con atributos incomparables, con conciencia omnipotente y con soberanía absoluta. Ese es nuestro Dios. Ese es el Señor que tú y yo hemos creído. Dios apela a la historia en este pasaje de la redención del pueblo de Israel en el Éxodo. Él le está diciendo, yo soy Dios, recordándole las palabras a Moisés, que le dio a Moisés, y haciendo la claridad que Él es el único que controla los eventos humanos. No es más nadie, soy yo, dice el Señor. Dios no reacciona al tiempo, Él lo gobierna. Su conocimiento es una determinación activa. Cuando el pueblo de Israel comenzó a clamar a Él, Él dijo, los voy a sacar, los voy a libertar. Él no consultó a nadie, Él no le consultó al faraón. Él había decretado libertar a su pueblo. Mi propósito será establecido. Hermano, los deseos, los propósitos de Dios no son frustrables. Sus decretos son inviolables. Lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Su soberanía, su autoconocimiento, su voluntad es eterna. Ese no es como nosotros, amados hermanos, que comenzamos la dieta el 1 de enero y el 2 de febrero ya hemos quebrantado esa ley. No. Ese no es nuestro Dios. Él desde la eternidad ya ha decretado todo lo que va a pasar. Nosotros somos los incambiables. Nosotros somos los que somos mutables. Él no. El Salmo 103, verso 9 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. El trono celestial es una expresión que implica que Él tiene un gobierno que es incuestionable sobre su creación. A diferencia de los reyes de este mundo, su autoridad no depende de las circunstancias humanas. No habemos Dios, hay un Dios.
A diferencia de los reyes terrenales, la voluntad del Señor es perfecta. Su gobierno es eterno y su gobierno es misericordioso. Estos versos nos deben llevar a la adoración. Nos llaman a reconocer que hay un Rey Supremo y que tú y yo somos de Él. Nos consuela. Si Él gobierna hasta los detalles más pequeños de la creación, ¿cómo no pensar en el cuidado poderoso del Señor? Dice la Sagrada Escritura que tus cabellos y los míos están contados, aunque a algunos ya se le está cayendo el techo. Pero aún así, eso también está en control de Dios. Puedo utilizar todo el minoxidil posible, pero no. Hay una frase de R.C. Sproul que me gusta mucho que dice: el conocimiento de Dios sobre el futuro no depende de nada externo a Él. El débil argumento que a veces escuchamos de que Dios voluntariamente no desea actuar en ciertos asuntos. Dios no se va a meter en ese asunto. Espérate, entonces no es Dios. Esto se salió del control del Señor. Perdóname, no sé qué Dios estás entendiendo o qué Dios estás alabando. Porque mi Dios voluntariamente conoce todos los actos de la tierra. La historia, tanto en mayúscula como en minúscula, son conocidas por el Señor. Aquella historia de que Dios no se involucra en ciertos asuntos es como creer que Dios es el padre de una pandilla de niños traviesos, que a veces hacen lo que Él quiere y a veces hacen lo que ellos quieren. No, ese no es nuestro Dios. Dios no está limitado. Dios no está encajonado. Su fuerza es eterna y sus actos son poderosos. Entonces podemos declarar con toda confianza: nuestro Dios es un Dios eterno. Él no está esperando a ver qué haces tú para Él obrar. No, Él ya ha obrado desde la eternidad. Amado hermano, mucho cuidado, porque si en tu mente y en tu corazón has pensado, si Dios depende de las decisiones humanas que son indeterminadas, su conocimiento sería contingente. Es decir, algo lo puede aguantar. Y eso niega uno de los atributos de Dios más poderosos, que es la ansiedad. La ansiedad no es más que el Señor ya en su soberanía ha decretado cosas. Él no cambia. Él no es que hoy amanece triste y a la media hora su corazón se alegra, no. Él tiene ansiedad. Nada externo a Él lo puede mover. Él lo ha decretado, como bien lo vimos en la Trinidad en el capítulo pasado. Creemos que Dios gobierna en los asuntos de los hombres, que sus decretos son absolutos. Por consiguiente, creemos que las cosas que le sobrevienen a las naciones y a los individuos son plan de Dios. Creemos que cuando nosotros podemos ver o tratamos de determinar algo particular, podemos fallar. Dios tiene el panorama completo. A veces nosotros de todo el bosque nos enfocamos en un árbol. No, Dios conoce todo el panorama. Y Él sabe cómo se relacionan cada evento y cada conexión. Él no es que, apareció este personaje, ahora a ver qué hago con él. No, Él lo conoce de antemano. Todos los eventos son ordenados por Dios. Cada circunstancia de nuestra vida, cada momento, cada enfermedad, cada calamidad, cada victoria, cada alegría, cada desaliento, Él lo ha propuesto así porque sus propósitos son eternos. Dios reina sobre el pecado. Dios reina sobre las circunstancias. Él soberanamente ha abarcado todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Todo esto ha volcado para el desarrollo de su divina providencia. Nosotros, cada uno de nosotros, razonable y sabiamente debemos someternos a ese Dios que no cambia, ese Dios que sostiene la creación con su palabra, ese Dios que dice que nos tiene esculpido en la palma de su mano. Ese Dios hoy nos invita a adorarle. Ese Dios que hoy, a pesar de que no entendamos o que no tengamos el panorama completo, hoy nos invita a creerle.
A pesar de que no nos dé explicaciones y no debe darnos ninguna explicaciones, Él guarda nuestros corazones a pesar de la adversidad. Bendito sea el Señor. Sus propósitos no cambian, sus propósitos no son cuestionables, pero una de las cosas que más me gusta es inescrutable. Por mucho que lo conozcamos o por mucho que sepamos de Él, hay cosas que ni lo ancho ni lo profundo es su sabiduría. Podemos ahondar, pero no llegaremos al pleno conocimiento de su voluntad. Amados, recordemos que la soberanía del Señor es el fundamento teológico de nuestras vidas. Si a Dios se le escapa algo de las manos, entonces no es un Dios confiable. Pero también debemos entender que en su conocimiento y en su voluntad, Él ha decretado cosas, aunque tú y yo no podamos entenderlas. Pero como tercer punto extraído de la confesión, quiero hablar acerca del misterio de la providencia y la soberanía. El misterio de la providencia, soberanía y libertad. Y quiero que este punto le coloquemos un asterisco porque vamos a hablar muy ampliamente el próximo domingo acerca de la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Hoy no es el tema que nos atañe. El misterio de la soberanía, el misterio de la providencia, soberanía y libertad. Dice el Proverbio, capítulo 21, versículo 1. Como corrientes de aguas es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige a todo lo que él quiere. El rey representa la máxima autoridad humana, pero incluso este personaje, con todo su poder, con toda su investidura, está bajo el control divino. No hay reyes sueltos por allí. No hay reinas sueltas por allí. Todo está bajo el control del Señor. Así como el canal redirige el agua para que llegue a un lugar determinado, Dios guía los deseos y los planes humanos. Ya lo vimos en el Salmo 33. Ejemplo de esto es Faraón. Faraón en Éxodo 9:12, Ciro, Isaías 45 y Nabucodonosor, Daniel 4:33. Estos tres personajes que acabo de mencionar, a pesar de que eran los reyes más poderosos de su tiempo, Dios estaba por encima de ellos. Dios estaba por encima de Faraón, por encima de Ciro y encima de Nabucodonosor. Dios controlaba sus corazones. Dios controlaba lo que hacían para con su pueblo. Él dirigía cada una de esas cosas. Por eso el Señor en sus sagradas escrituras dice, y endureció Dios el corazón de Faraón, porque el corazón de Faraón le pertenecía al Señor. Pero esto también nos lleva a confiar en que si Dios gobierna hasta las decisiones más hostiles de los hombres, podemos confiar en el cuidado amoroso del Señor para con aquellos que Él ama, para con aquellos que Él ha pagado un precio de sangre. Él a esos reyes hostiles los controla, pero a nosotros nos ha dado de su Santo Espíritu para guiarnos en esta tierra. Podríamos decir, amados hermanos, que las crisis humanas son herramientas divinas. Lo que pasa en este mundo, Dios lo va a utilizar porque Él ya lo ha preordenado. Él lo ha dicho. Faraón actuó injustamente. Sí, Él le sobrecargó el trabajo, les azotaba, le daba menos alimento. Pero dice la Escritura, porque la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Faraón actuó desde su perverso corazón, pero Dios utilizó a Faraón para mostrar su poder y para que toda la tierra supiese que había Dios en Israel. No me quiero adelantar, pero esto es lo que vamos a estar viendo en nuestra próxima clase.
cómo el corazón del hombre actúa y cómo Dios soberanamente actúa. Dios lleva a cabo sus planes, todos sus planes. Hermanos, no algunos de sus planes, todos sus planes. Cuando los israelitas subían a Jerusalén 3 veces al año, dice el libro del Éxodo, dice el libro del profeta, que él atenuaba a las naciones para que dejaran entrar a su pueblo tranquilo a adorarlo. Las naciones no hacían daño a Israel cuando era más vulnerable, porque el corazón de esas naciones era controlada para el Señor. Dios puso en el corazón de Ciro, rey de Persia, reconstruir el templo de Israel. El hombre más perverso, aquel que destruía todo a su paso, Dios tomó su corazón y le dijo: bendice a mi pueblo, déjalo ir para que me construya templo. Y si Dios inclina el corazón del rey con tanta facilidad, ciertamente puede inclinar cualquier circunstancia de nuestras vidas, amado hermano. Puede librarnos si Él así lo quiere. Puede hacerlo, pero si no lo hace, seguiremos confiando en los propósitos eternos del Señor. Hermano, confía. La soberanía del Señor está en nosotros. Y otro ejemplo que voy a estar ampliando es el ejemplo de José y sus hermanos. Génesis 50, 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Saben cuál es ese pasaje? Cuando los hermanos de José se revela a los hermanos y mire, yo soy José el que ustedes han vendido. Dice que ellos tuvieron miedo porque José era muy importante en Egipto. Y si José decía, mátenlo, lo iba a matar a todos, porque era el segundo al mando. Entonces José saca esta reflexión diciendo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué pensaron los hermanos de José? Vamos a matarlo porque es el favorito de papá. Vamos a venderlo. Vamos a hacer esto. Estas personas en su corazón perverso hicieron todas estas cosas. Pero Dios ya había preordenado que José sería el segundo para mantener con vida a toda la familia de Israel. Dios lo encaminó a bien. Aquí tenemos un ejemplo clásico de lo que sería la responsabilidad del hombre y la soberanía del Señor, pero no quiero andar mucho en eso. Cuando nosotros vemos que los hermanos de José fueron movidos por malas inclinaciones, por sus perversidades, sin embargo, este acto es el eslabón en una cadena que se iba a suscitar hasta llegar hasta el propósito de guardar a todos los israelitas. Hermanos, cuidémonos de torcer o suavizar la enseñanza bíblica del poder absoluto de Dios. Es que Dios es tan poderoso, pero creo que no puede hacer esto. Espérate, no aminores el poder de Dios. Ahora, tampoco lo tuerzas como para creer que Dios va a actuar según tu perverso corazón. Aunque sea misterioso para nosotros, ¿cómo actúa esto? Aunque sea de pronto inentendible para nuestras mentes, Dios es poderoso, absolutamente poderoso. No lo podemos entender, pero Él lo hace. Amados, pensar que la soberanía divina convierte a Dios en un autómata o un robot y a Dios como el autor del pecado no es lo que estamos hablando en esta mañana. Y como lo dije al inicio, la próxima clase vamos a estar viendo cómo así que el hombre es responsable y cómo así que Dios es soberano y eso cómo lo podemos reconciliar. Es la segunda parte de esta enseñanza. Pero no somos robots. Él no es un titiritero que está moviéndonos desde su trono como diciendo, jaja, esto es así, esto no. Él no se complace en esas cosas. Tenemos un Dios amoroso. Hermanos, estos 3 puntos que acabo de esbozar
o exponer ante ustedes. Que la soberanía como fundamento teológico nos debe llevar a fortalecer nuestra fe y nos invita a confiar más en nuestro Dios. Que el conocimiento y la voluntad de Dios son autosuficientes nos lleva a nosotros a pensar que aunque no entendamos lo que nos está pasando, Él está al cuidado de nosotros. Y ese misterio entre la soberanía y la libertad nos lleva a pensar de que Dios siempre ha querido lo bueno para nosotros. Amados, estas tres verdades que se han expuesto en la mañana de hoy, quiero que las meditemos muy profundamente. Pero antes de cerrar, quiero que consideremos algunas cosas particulares para que queden en nuestra mente cosas como esta. Dice el Proverbio, capítulo 16, versículo 9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre es el camino, porque tú ordenas sus pasos. Éxodo 12:36 dice, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pidiese, y así despojaron los israelitas de sus bienes a los egipcios. Esdras 7:9 dice, y le concedió el rey Artajerjes todo lo que le pidió a Esdras, porque la mano del Señor, su Dios, estaba con él. Samuel 2:25 dice, pero ellos, los hijos de Elí, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Samuel 2:17 dice, entonces Absalón y todos los israelitas dijeron, el consejo de Usai, arquita, es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel fuera frustrado para que estos actuaran y cayera mal sobre ellos. Hermanos, cuando leemos esto, pareciese como si Dios tuviese pensamientos oscuros, pero no es así. Él es sabio, Él es inmutable, Él actúa. Pero quiero que, hermanos, entendamos lo siguiente. ¿Aceptamos la Biblia como la palabra del Señor? Amén. ¿La aceptamos como toda suficiente? Amén. Entonces, quiero hacer un pequeño resumen de uno de los eventos más maravillosos, y es la crucifixión de nuestro Señor y cómo funciona la soberanía. Dice el libro de los Hechos, el relato de los Hechos, Pedro diciendo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien entregaste a Herodes y a Poncio Pilato y a los gentiles y al pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. A este lo entregaron por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pero ustedes lo prendieron y lo mataron y lo crucificaron. Pero Dios ha cumplido así lo que Él ha dicho y lo que ha anunciado por boca de sus profetas, de que su ungido iba a parecer en manos de traidores. Porque todos los habitantes de Jerusalén, sus gobernantes, no conocieron a Jesús ni las palabras del profeta, antes bien rechazaron el reposo del Señor, los cumplimientos que esto había tenido en él, y le prendieron y le mataron. Ustedes, y habiendo cumplido todo lo que su corazón había establecido, lo colgaron en un madero y luego lo enterraron en un sepulcro. Hermanos, Dios había decretado cómo iba a morir a su Hijo, y hombres impíos cumplieron ese propósito y serán responsables ante el Señor. Hermanos, muchos eventos están relacionados antes
de que antes que sucedieran estaban preordenados, como bien nos explicó el hermano Rodolfo en el servicio especial de cena, que repartieron sus vestiduras, está en el Salmo, que le dieron a beber vinagre, estaba en el Salmo 69, que le habían de injuriar con palabras necias, Salmo 22, que lo iban a crucificar entre malhechores, Isaías 53:12, que ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado, Salmo 34:20, que su costado iba a ser abierto por una lanza, Zacarías 12:10. Por otro lado, hermanos, leemos con toda claridad, mis amados hermanos, que Dios había decretado esto, pero manos humanas lo iban a hacer. Estos eventos estaban preordenados en la sabiduría y en el poder del Señor. Cada uno de ellos se ejecutó, pero el Señor, a través de las Sagradas Escrituras, le dice que estos fueron hechos por manos impías. El hombre es responsable de haber asesinado al Señor, pero el propósito del Señor no iba a ser trastocado, porque así tenía que suceder. Amados, quiero invitarte a descansar en la soberanía de Dios. Quiero invitarte a que descanses, que Dios lo gobierna todo. De pronto ves una circunstancia, un familiar, de pronto ves una enfermedad latente en tu corazón y te ha llevado a desconfiar, te ha llevado a desfallecer. Pero hermano, Dios gobierna todo. Dios gobierna todo. Amados, aunque este misterio de la soberanía de Dios pueda parecernos como contradictorio, aunque no lo podamos entender en su totalidad, esto nos debe llevar de consuelo, nos debe llenar de ánimo, porque si Dios ha ordenado todo lo que le pase a sus hijos va a cooperar para el bien, va a cooperar para mostrar su buena, agradable y perfecta voluntad. Amados, la soberanía del Señor nos debe llevar a ser más humildes, a reconocer que los caminos del Señor son mejores que los nuestros. Hermanos, no pienses en tu corazón, si yo fuera Dios lo haría de esta forma. No. ¿Sabes qué harías? Haría la de Jim Carrey en Todopoderoso. ¿Saben cuál es esa? No, los más nuevos no saben cuál es. Se me cayó la cédula ahí. Hay una película donde un hombre pide todo el poder de Dios para él y Dios se lo concede. Y como ha escuchado o está escuchando las oraciones de todo el mundo y queda como turbado, hace una computadora y le da responder a todos, sí. Y se vuelve todo esto un caos. Hermanos, nosotros no lo haríamos mejor que Dios. No lo haríamos. Pero esto nos debe a llevar a ser humildes, a llevarnos a someternos a Dios. También quiero traer las palabras del predicador Charles Spurgeon, que dijo: Dios no juega con los dados del universo. Él ha ordenado todas las cosas de una manera perfecta y sabia. Hermanos, Dios ha ordenado todo. Todo lo que Él ha dicho va a acontecer. Él te ha dicho que en este mundo vas a tener aflicción, pero confía, Él ha vencido al mundo. Él te ha dicho que va a preparar morada y que vamos a estar con Él. Confía, Él te va a ayudar a preservar. Una vez explicada esta verdad, no tardarán en surgir preguntas. No tardarán a surgir cuestionamientos. Entonces, si Dios decide todo, mis decisiones, mis pecados, son hechuras del Señor. Si Dios determinó todas las cosas, entonces yo soy una marioneta o un títere. Si Dios decretó que su creación hiciese todo, y yo no tengo ni voz ni voto, entonces ¿para qué oro? Quizás no lo entendamos, quizás esto nos llene de preocupación, pero quiero decirte algo: Dios está al control aún del mal y del pecado.
cuando Adán y Eva pecaron, en realidad, entonces no tuvieron opción. Siempre que peco, entonces ese pecado lo hizo el Señor. No soy responsable de él. Dado que nada ocurre fuera de la voluntad de Dios, mis pecados entonces deben estar enmarcados en lo que Él ha decidido. Entonces están justificadas las acciones de Hitler, Mussolini o cualquier dictador. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Esto me abruma. Esto me llena de acusaciones. Esto me llega a dudar de Dios. Pues quiero decirte, amado, que estas preguntas hoy no van a ser contestadas sino el próximo domingo. Como buena serie, esto tiene parte 2. Y espero que la segunda parte no sea más mala que la primera. Amados, confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor aunque no entendamos. Y si hoy estás dudando de algo, pídele al Señor que te dé fe para creer y para someterte a su buena voluntad. Oremos.